Queridos hermanos y hermanas, queremos nosotros hacer llegar un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que nos siguen por los medios de comunicación, como también a cada uno de ustedes que estamos aquí presentes celebrando nuestra fe. Hoy, como todos los domingos, nos reunimos en torno a Jesús para partir y compartir el pan de vida. Y eso es una gran alegría de nosotros. Eso tiene que mover nuestro corazón, tiene que alegrarnos, llenarnos de gozo, porque nos reunimos así como los apóstoles en torno a Jesús, que es fuente de vida, fuente de alegría, fuente de esperanza. El domingo anterior teníamos también nosotros 3 parábolas acerca del reino de Dios. Y hoy también tenemos nosotros estas 3 parábolas: el tesoro escondido, las perlas finas y la red. Y por tanto nosotros, para captar, para comprender el reino de Dios, necesitamos reflexionar, necesitamos nosotros, a través de la oración, a través de compartir, descubrir eso que Dios esconde, eso lo que Dios nos pone en el corazón, en el caminar de nuestra vida. Tenemos nosotros el tesoro como la perla, signos de gran valor en aquel tiempo sobre todo. Entonces nosotros, viendo ese gran valor, ¿qué es para nosotros de gran valor? Obviamente así nos hace entender Jesús, el reino de Dios y nuestra salvación. Ese es el gran valor de nosotros, que nosotros tenemos que descubrir, tenemos que nosotros comprender en qué consiste esto, cómo podemos nosotros conseguirlo, cómo podemos alcanzar nosotros. Y para ello, a lo mejor nosotros necesitamos tener algunas características para comprender esto, lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Jesús nos dice: el reino de Dios permanece oculto. ¿Qué? ¿Por qué permanece algo oculto el reino de Dios? A lo mejor para muchos es poco llamativo, o no encontramos nosotros una novedad. ¿Por qué Jesús hace esto de manera un poco oculto en el corazón de nosotros o en la realidad? Entonces, hay que tener también en cuenta este carácter oculto, porque también tendrá un sentido, ¿no? En la vida pública de Jesús, uno de los aspectos centrales de su predicación sobre el reino de Dios también juega un papel bien importante en el caminar de nuestra vida. Porque la predicación del reino es lo que define su propuesta, la razón de su vida y la causa de su muerte. Mira, Jesús predicando el reino de Dios, nosotros podemos también comprender por qué Jesús lo hace esto, por qué es tan importante. Y por tanto, pues, lo que mencionamos, ¿no?, define su propuesta, la razón de su vida y la causa de su muerte, por el reino de Dios, por predicar el reino de Dios.
Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y en qué consiste el reino de Dios proclamado por Jesús? Y aquí viene una invitación, porque se trata de transformar todas las relaciones, como consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con la sociedad y con Dios. Porque Jesús no anuncia el reino de Dios así como una prolongación de la vida o de las posibilidades que nosotros podemos tener. No es así. El reino de Dios tiene que a nosotros llegar al corazón, tiene que transformarnos a nosotros. Tiene que haber un cambio. No es una ilusión alegrarse un momentito, sino pues tiene que tocar nuestro corazón, tiene que transformar nuestra vida. Y por tanto, pues este reino de Dios, como una oferta gratuita, como una oferta universal para todos, irrumpe una gracia. Por eso nos invita a la transformación en todos los niveles que hacen el tejido de la vida, tanto personal y social. Expresamos que Jesús, al predicar el reino de Dios, subrayando lo que habíamos mencionado hace un momento, un carácter oculto, y así a nosotros nos invita a permanecer vigilantes y en constante actividad. Por eso tiene este carácter oculto. Nosotros tenemos que permanecer vigilantes, tenemos que permanecer nosotros en constante actividad. Y por tanto, el reino de Dios necesita su colaboración. ¿Y quiénes colaborarán en la construcción del reino de Dios? Todos los que hemos dicho sí a Dios. Los discípulos, discípulas que somos nosotros. Este Evangelio de San Mateo toma a la comunidad cristiana como el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, que tenemos nosotros esta misión de construir el reino de Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos, por tanto, nosotros, teniendo en cuenta esto, esta parábola que nos presenta a nosotros, el reino de Dios se parece a una perla, a un tesoro escondido. Un tesoro escondido no sirve para nada. Tenemos que nosotros descubrir. Y cuando uno descubre, es capaz de dejar todo. Y ahí tenemos nosotros muchos ejemplos, por ejemplo, santos, que han descubierto a Jesús en su corazón, en la naturaleza, en el otro, lo han dejado todo y lo siguieron. Como también pasa con los apóstoles. Es capaz de dejar todo por Él. Es capaz de dar todo. Es capaz de morir, entregar su vida. Y eso también tiene que pasar en la vida de nosotros. Por eso es necesario, es importante descubrir. Necesitamos nosotros descubrir esto. Y lo vamos a dejar nosotros, vamos a caminar con Él. Va a transformar nuestro corazón. Nos va a dar una mirada diferente.
Entonces eso tenemos nosotros hoy, así como todos los vamos girando, ¿no? Vamos teniendo esto al año, vamos a tener, entonces constantemente nosotros necesitamos alimentarnos para comprender, porque es bien importante, porque nosotros, ¿no?, descubriendo ese reino de Dios, que es Jesús mismo, entonces vamos a seguir nosotros dando, vamos a seguir nosotros dejando todo, y constantemente tenemos que así alimentarnos para que así nosotros realmente seamos protagonistas del reino de Dios. Y por tanto, nosotros tenemos como un ejemplo ya en el Antiguo Testamento, que hemos tenido en la primera lectura, Salomón. Salomón, dice Dios, pídeme lo que quieras. ¿Y qué es lo que pidió Salomón? No pidió riquezas, no ha pedido la muerte de sus enemigos, sino la sabiduría. Lo más importante. Nosotros podemos decir, ¿y esta sabiduría cómo lo podemos traducir nosotros? Un corazón atento a Dios. Señor, regálame ese corazón atento, ese corazón escucha a la voluntad de Dios, como pidió Salomón. Y nosotros, como seguidores, eso es lo que tenemos que pedir. Eso quisiéramos tener nosotros. Ese corazón quisiéramos nosotros tener para servir, para seguir, para conocer. ¿Qué es lo más importante? Nos regalará un corazón lindo para compartir, para vivir como hermanos, para que nosotros nos mantengamos en comunión con Dios, en comunión también entre nosotros, que podamos nosotros vivir esa fraternidad, que podamos vivir nosotros nuestra fe. Aquí tenemos que disfrutar nosotros también el reino de Dios. Son invitaciones tan importantes para nosotros los seguidores de Jesús. Nosotros tenemos que vivir, nosotros necesitamos por eso alimentarnos de esta palabra, para que a nosotros estos tesoros escondidos a lo mejor en nuestro corazón, necesitamos descubrir, tenemos que descubrir nosotros, porque tenemos cosas muy lindas. Y por eso compartir, inclusive uno se da cuenta de los tesoros que podemos también tener nosotros. Y están muchas veces ocultos también en nuestro corazón, ocultos en la realidad. Quisiéramos por eso aprender de este Jesús. Jesús, pues, hace algunas opciones fundamentales en su vida, por tanto, por el reino. ¿Y cuáles son las opciones de Jesús que también tiene que ser de nosotros? El amor de Jesús a su Padre, que es fuente, que es origen, ¿no? Una plena confianza, una solidaridad de Jesús con la humanidad. Y nosotros también tenemos que hacer esta opción, por amor, por los quienes nos necesitan, por amor, por los olvidados, como el Papa Francisco nos dice, por los descartados. Queremos nosotros también hacer esa opción. Queremos nosotros, ¿no?, así como Jesús, queremos también compartir nosotros, pero por amor. Y por tanto, el reino de Dios es una expresión del amor de Dios que nos hace conocer Jesús. Él lo hizo todo motivado por el amor, por el reino y el prójimo. Por tanto, esto, pues, nos regala también a cada uno de nosotros una mirada nueva para contemplar
el plan de Dios y su actuación. Entonces, queridos hermanos y hermanas, queremos hoy pedir a Dios este corazón atento, así como Salomón, sin cansarnos. Queremos nosotros volver a enamorarnos de Dios. Necesitamos nosotros volver, que realmente estas invitaciones de Jesús para nosotros se vuelvan el centro de nuestra vida, el centro de nuestra vida. La Pascua que nosotros hemos celebrado se prolonga, y las fiestas que tenemos es una prolongación del Pascua de Jesús. Y nosotros, eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Se tiene que prolongar. En Aymara, por ejemplo, se dice la Pascua el Hachauru, ¿no? El Hachauru, día, el gran día. Ese gran día pasa todos los días de nuestra vida, ¿no? El Hachauru, ¿no? Que nos regale a nosotros nuevas fuerzas, ¿no? Machak Chama, ¿no? Machak Sartavi. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y por eso Jesús, ¿no?, a nosotros nos invita que tenemos que nosotros colaborar, tenemos que nosotros entrar como protagonistas, tenemos que entrar a la cancha a jugarnos la fe. Si no, no va a crecer el reino de Dios. Si no, nosotros no nos hacemos protagonistas de construir el reino de Dios, los antivalores van a gozar de buena salud. Si nosotros no nos apasionamos por el reino de Dios, a lo mejor nos van a dominar los antivalores, ¿no? Entonces, esta es una invitación tan importante para nosotros, queridos hermanos y hermanas. Entonces, construyamos el reino de Dios día a día con todos esos dones lindos que Dios nos regaló en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Que así sea.